Nos dicen que Warhammer está viviendo su mejor momento, que es más popular que nunca y además tenemos nuevos lanzamientos con bastante frecuencia. Pero de lo que apenas nos hablan es de las constantes subidas de precio, el stock limitadísimo de los lanzamientos, la omisión de ciertos contenidos en español como los libros de Warhammer de Old World, y para rematar las demandas a los diseños de estudio independientes. De este tema subí un vídeo hace poco que te lo dejo aquí arriba y te recomiendo verlo. Y aún así nosotros siempre terminamos pasando por el aro. Te diría que la comunidad está dividida, pero la realidad es que la mayoría pensamos que Warhammer hace mucho tiempo dejó de ser un hobby para convertirse en el negocio de la gallina de los huevos de oro. Pero ¿cómo ha cambiado tanto? De aquellas tardes de pintura y conversiones con nuestros amigos a estar actualizando constantemente nuestros ejércitos. Hoy en la Horda Gris vamos a mirar atrás en el tiempo para entender cómo una pequeña británica de colegas que amaban los juegos de rol y de estrategia se ha convertido en un gigante que protege su estética como si fuera un secreto de estado, y cómo eso ha terminado empujando a muchos jugadores hacia las impresoras 3D y los diseños independientes. En 1975, tres colegas de Nottingham, que eran amantes de los juegos de mesa y de estrategia, fundaron Games Workshop. Era una tienda que se dedicaba a fabricar y vender materiales para los juegos de mesa, como tableros, tapetes, reglas y demás. Al poco tiempo empezaron a importar juegos de rol y estrategia estadounidenses, como Dungeons and Dragons. Pero cuando el negocio empezó a dejar de lado la parte del hobby y se centró más en la distribución y venta de esos juegos de rol, uno de los fundadores ya dejó la compañía. En esos primeros años, Games Workshop revendía miniaturas de otras marcas, como Ral Parza, Essex Miniatures o Heritage. En 1979, los dos cofundadores que quedaban se unieron a Brian Ansel y juntos fundaron Citadel Miniatures. El objetivo: fabricar miniaturas que fueran compatibles con los juegos de rol del momento, o sea, miniaturas genéricas sin un universo propio. ¿Os va sonando de algo? Por ejemplo, si miramos el número 83 de la revista White Dwarf, que data del año 1982, encontramos una campaña del Señor del Anillo y Minas Tirith. En ese momento no había miniaturas propias del Señor del Anillo, así que la revista te recomendaba usar miniaturas de Citadel y de otras marcas como Ral Parza y Essex Miniatures. La primera, Ral Parza, era otra marca que la propia Games Workshop comercializaba bajo licencia, pero Essex no. Así que aunque eras libre de poder usar cualquier miniatura para su campaña, ellos siempre te encaminaban hacia su catálogo. En este punto Games Workshop vendía un montón de miniaturas y de diferentes marcas, pero le faltaba algo: un reglamento propio para hacer uso de toda esa gama de miniaturas. Así fue como en 1983 nació Warhammer Fantasy, un juego propio con el propósito de vender miniaturas, pero manteniendo la idea de que era libre de poder usar otras. De hecho, en el reglamento de la primera edición de Warhammer Fantasy te indican textualmente que esas reglas han sido diseñadas para utilizarlas con miniaturas de Citadel. En el mismo reglamento te indican para cada unidad qué miniaturas de qué marca y qué referencia tiene puede usar para representar esa unidad. Y aunque todavía no existía ese universo cerrado, podía utilizar cualquier miniatura del mismo tamaño que pudiera ser compatible. A partir de ahí la compañía comenzó a expandirse y profesionalizarse. Sus tiendas crecieron y el hobby empezó a girar más en torno a sus productos. Aún así, en esa época se alentaba al jugador a modificar, cortar, pegar, esculpir y combinar piezas para crear sus propias miniaturas. De hecho, Games Workshop te ofrecía incluso las piezas sueltas para comprarlas, los famosos bits, y para fomentar esa libertad creativa podía encargarlo a través de la revista White Dwarf con la sección Mail Order, en la que un mensajero troll te llevaba tus piezas a casa. La cuestión es que no se trataba de replicar un ejército oficial, sino de personalizar el tuyo, crear tu propio capítulo de marines, inventar tu tribu orca o tu propio clan enano. En los reglamentos, suplementos y revistas podías encontrar un montón de secciones con modelismo, conversiones e ideas para realizar tus propias conversiones y guías de pintura para darle color a tu ejército. Hay miles de ejemplos, pero yo voy a enseñar algunos que recuerdo especialmente bien. En el suplemento de Warhammer Fantasy, Manuscritos de Altdorf, tomo 3, presentaban una lista de ejércitos de los grandes lagartos de Lustria, y para presentar unidades que no tienen miniatura, utilizaban dinosaurios de juguete que podías comprar en cualquier bazar. Otro suplemento de Warhammer Fantasy que enseña muchas conversiones es el manual de campo para generales. Fijaos, en la página 82 nos enseñan un mamut para usar con guerreros del caos, que a muchos de vosotros os sonará. Pero nos señalan que es ilegal usarlo en torneos. Para sorpresa de nadie, tiempo después lo comercializaron a través de Forge World, y ahí ya desapareció la prohibición de usarlo en torneos. Otros modelos que aparecen ahí son el QCZ Goblin y el tren de suministro enano. Esta unidad la estamos usando ahora en Warhammer Dual World, pero sigue sin ser comercializada, así que somos los jugadores los que tenemos que construir nuestro propio tren de suministro. Y la verdad es que algunos jugadores hacen auténticas obras de arte. También en este suplemento hay una campaña de batallas navales, en las que usan tiburones de juguete. Pero es que lo mismo pasaba con la escenografía. Las revistas y manuales dedicaban un montón de páginas a enseñar cómo levantar fortalezas con cartón pluma, colinas con espuma y ruinas con materiales reciclados. El mensaje era claro: Warhammer era un universo que pertenecía a quien quisiera imaginarlo. Incluso los aficionados más mañosos podían ver su ejército publicado en la revista White Dwarf y deleitar a toda la comunidad. Esa visión fomentaba un tipo de creatividad que trascendía lo comercial, pero poco a poco eso cambió a medida que la empresa fue creciendo.
Lo que antes era un hobby abierto comenzó a centrarse en un solo mensaje: compra, pinta y juega, pero con nuestras miniaturas. Game Workshop pasó de ser una tienda a una compañía que cotizaba en bolsa, y cuando una empresa cotiza ya no crea por amor al hobby, sino por obligación al accionista. Las secciones de modelismo y escenografía comenzaron a desaparecer poco a poco de sus revistas y manuales, y también abandonó la venta de los bits con la consolidación de los kits cerrados. Las reglas comenzaron a girar en torno al equilibrio comercial, y la narrativa del juego en una forma de marketing. Poco a poco todo lo que era compatible pasó a ser competencia, y la creatividad del jugador pasó a verse como una amenaza al negocio. Pero el motor del cambio fueron dos palabras: propiedad intelectual. Aunque esa obsesión por blindar su propiedad intelectual no se quedó en el diseño de las miniaturas, también se extendió al lenguaje, cambiando los nombres de razas de toda la vida por nombres que pudieran registrar bajo su propia marca. En Warhammer 40.000 pasaron a usar nombres en alto gótico. Un ejemplo de ello son los marines espaciales, que pasaron a ser Adeptus Astartes, los Eldar a Eldari, la Guardia Imperial ahora se llamó Astra Militarum, y en la línea de fantasía pasó más o menos lo mismo. Los elfos pasaron a llamarse Aelf, los enanos, o en inglés Dwarf, pasaron a llamarse Dwarden, los hombres lagarto, Seraphon, y al personaje elfo oscuro Malekith se le cambió el nombre a Malerion. Este último caso entra claramente en conflicto por copyright con el personaje de Marvel, aunque es curioso cómo este cambio ha sido retroactivo. En Warhammer The Old World, en lugar de Malekith aparece Malerion, y con la destrucción del viejo mundo también se llevaron por delante un sistema de juego imperfecto, con grietas y huecos donde los jugadores podíamos hacer nuestras propias historias. Y para compensar nos dieron Age of Sigmar, un universo muy pulido y cinematográfico, pero hermético y cerrado a nivel de canon. Y qué curioso que justo cuando Games Workshop parecía haber cerrado todas las puertas a la creatividad, llegó la impresión 3D, como una nueva era de creatividad doméstica, cosa que en los años 90 podría haber sido muy celebrado por poder modelar tus propias piezas, crear escenografía y reinterpretar un diseño. Hoy puede considerarse una amenaza legal. Por cierto, en el análisis financiero de Games Workshop del año 2014, el aquel entonces CEO de la compañía, Tom Kirby, hizo estas declaraciones sobre la impresión 3D. Básicamente decía que había gente que pensaba que la impresión 3D acabaría con el negocio de las miniaturas, como también dijeron en su momento que acabarían con él la industria del videojuego, y que esa gente tiene una visión muy simple del negocio. También explicaba que llegado el momento las impresoras 3D que fueran asequibles para el mercado doméstico, o sea para la mayoría de aficionados, no tendrían la calidad suficiente ni serían capaces de hacer más de una miniatura por día. Además que a las escáneres 3D le quedaba un recorrido muy largo para desarrollarse también y ser capaces de reproducir sus miniaturas, siendo esto muy costoso, y que si alguna vez llega el momento en que la impresión 3D se desarrolle tanto como para reproducir la calidad de las miniaturas de Citadel, sería la propia Games Workshop quienes venderían los modelos digitales para imprimir, o incluso una línea propia de impresoras 3D para imprimir las miniaturas. Dice que no cree que eso llegue a pasar nunca, pero si llega el momento podrían ofrecerlo, reduciendo así los costes de fabricación de las miniaturas. Por último, dice que eso de que la gente pueda diseñar, modelar y fabricar sus miniaturas es solo una fantasía, y que crear buenas miniaturas no es fácil. Ya veis, no sé vosotros lo que opináis, pero a mí me hace mucha gracia que se ha ido equivocando en todo lo que ha dicho. Has quedado retratado. Hasta mañana. La impresión 3D llegó como una respuesta directa a lo que estaba pasando y tenía principalmente dos motores. Por un lado, un motivo puramente económico, y es que la gente ya está harta de tantas subidas de precio. ¿Acaso veis normales las nuevas cajas de fuerza de batalla por 200 euros? Lo peor de todo es que la mayoría están ya agotadas. Y por otro, quizás más importante, está la necesidad de recuperar esa libertad creativa. Muchos aficionados del hobby que vivimos esa primera etapa hemos encontrado en la impresión 3D un espacio donde se puede volver a crear sin miedo, sin la tutela corporativa y con el orgullo de saber que estamos construyendo algo único. En cierto modo, el auge del modelismo 3D es una forma de devolverle al hobby el alma que tuvo en sus comienzos. Y aquí viene el meollo del asunto. Por un lado tenemos a Games Workshop, que invierte millones en proteger su propiedad intelectual, y por el otro la comunidad que defiende la cultura compartida y el derecho a crear en un universo que nosotros mismos ayudamos a levantar. Pero hay un argumento de peso que sale una y otra vez y que demuestra la hipocresía por parte de la empresa. ¿Acaso el universo de Warhammer no es un mosaico de referencias culturales? Y es que miremos donde miremos, podemos ver inspiraciones, más o menos forzadas, de los diseños de Warhammer en un montón de obras. Estas son algunas de las más evidentes: Space Hulk y Alien el octavo pasajero, los Cadianos de la Guardia Imperial o Astra Militarum y los Starship Troopers, los Tau y Gundam, la mitología del caos con la estrella de 8 puntas y los dioses del caos de la obra de Elric de Melniboné, y lo más evidente son las razas que se han basado en todas las razas del Señor del Anillo: orcos, elfos, enanos. Si recordamos que ellos mismos empezaron vendiendo miniaturas compatibles con otros juegos, ¿cómo pretenden monopolizar un estilo que ellos mismos crearon inspirándose en otros?
Pero a donde quiero llegar es que el destino del hobby depende directamente entre la batalla legal que están teniendo ahora mismo Games Workshop y el estudio de diseño Gamma, a los que no demandaron por infracción del copyright sino por competencia desleal. El copyright es un terreno muy arriesgado para Games Workshop y si hubiera usado ese planteamiento para la demanda, el tribunal tendría que analizar cada modelo que infringe su propiedad intelectual, y son más de 1000. Eso implica demostrar qué partes concretas son originales y han sido registradas por Games Workshop y probar qué partes se han copiado en las miniaturas de Gamma, a lo que ellos también podrían proporcionar pruebas de la etapa de desarrollo. Ante eso se enfrentan a que el juez de turno diga que cierto diseño no está protegido por copyright porque es genérico de dominio público, y si eso pasara sería un precedente terrible para Games Workshop, porque sentaría la base de que, por ejemplo, un guerrero espacial no es protegible, ni tampoco un orco con armadura o un caballero medieval con casco cerrado. Es decir, un juez podría dictar que sus conceptos visuales son arquetipos del género y no son de su propiedad exclusiva, y si eso quedara escrito en una sentencia perderían su poder de intimidación legal sobre cientos de empresas. Sin embargo, al usar el argumento de competencia desleal, Games Workshop puede decir algo como: no nos importa si sus miniaturas son diferentes, lo que hacen es usar nuestra popularidad para vender sus diseños. Ahí no tiene que demostrar una copia directa sino aprovechamiento de su marca, y eso les permite ir contra todo un modelo de negocio, no contra diseños de miniaturas concretas. Yo la verdad es que el argumento de la competencia desleal lo veo bastante cogido con pinzas, porque Gamma no te está vendiendo miniaturas directamente, te está vendiendo unos diseños que es el propio comprador el que decide la finalidad que le va a dar. Puedes usarlos como figuritas para tu Belén, los puedes poner para decorar tu estantería, puedes jugar a Warhammer con ellos y también puedes metértelos por el... Además, tampoco deberían considerarse un rival para Warhammer porque es la propia Games Workshop la que prohíbe utilizar miniaturas no oficiales en sus torneos, obligando a todos los jugadores a que compren sus miniaturas. Aún así, si Games Workshop recibiera una sentencia favorable, podrían utilizarla para presionar y cerrar otro estudio de diseño sin tener que demostrar plagio cada vez, y esto es algo muy peligroso. Yo creo que esa es la jugada estratégica que ellos están lanzando. Lo que busca realmente es asustar al sector, obligar a estos estudios de diseño a cerrar acuerdos o desaparecer, por no hablar de que solo los costes del proceso judicial ya destruyen a muchos rivales más pequeños, y si además consiguen que el tribunal acepte su planteamiento de que compatibilidad equivale a competencia desleal, habrán creado una barrera legal preventiva, y en ese caso nadie se atreverá a diseñar miniaturas que pudieran llegar a ser compatibles con Warhammer. Así que cuando oigo que Games Workshop acusa a los diseñadores 3D de plagio, no puedo evitar acordarme de los inicios de la empresa cuando vendían las miniaturas compatibles con otros juegos. ¿Aquellas empresas no se plantearon demandarlos? Porque si hoy existe Warhammer, es gracias a una época en la que el hobby era libre, abierto, y lo importante era crear, no consumir. Y al final, la chispa de coger tu idea, tu herramienta y hacerla realidad, es lo que mantiene viva esta afición. Esto no se trata solo de miniatura y de demanda, es la historia de cómo un hobby se volvió corporativo y cómo los jugadores reaccionan ante un mercado que cambia. Llegado a este punto, ¿tú de qué lado estás? ¿Estás del lado de Games Workshop, de los diseñadores 3D, o simplemente quieres disfrutar del hobby sin dramas? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.